día de hoy vamos a hablar de listeriosis en pediatría. Para guiar un poco la exposición, vamos a hablar acerca de el caso clínico inicialmente, luego sobre introducción y epidemiología, luego microbiología y fisiopatología y posteriormente manifestaciones clínicas y diagnóstico, tratamiento y terminaremos con unas conclusiones o con algo para llevar a casa. Hablemos primero del caso clínico. Inicialmente tenemos un paciente masculino de 11 meses de edad, procedente de Morales, Cauca, con una fecha de nacimiento el 4 de marzo del 2021. Ingresó a nuestra institución el 5 de febrero del 2022, con un motivo de consulta que es remitido por una meningitis aguda. Tenemos un paciente con un cuadro clínico que inicia el 18 de enero del 2022 con episodios de alzas térmicas no cuantificadas asociados a un primer episodio convulsivo tónico-clónico con eversión de la mirada, cialorrea, que dura aproximadamente 1 hora. Ellos consultan inicialmente pues al Hospital de Morales, Cauca, donde dejan en observación neurológica durante 12 horas y con una evolución adecuada pues dan egreso. Durante 3 días persiste febril y presenta el 21 de enero un estatus convulsivo, por lo cual pues es llevado nuevamente al servicio de urgencias. Allá deciden solicitar paraclínicos con un hemograma que encuentran con leucocitosis y neutrofilia. Además encuentran al paciente letárgico y con palidez. Consideran posible cuadro infeccioso, una meningitis, y estabilizan el paciente y remiten al Hospital de San José de Popayán. Dale, bien. Este paciente a este hospital ingresa letárgico, no reactivo a estímulos, macrocefálico y fontanela anterior tensa. Deciden realizar estudios de líquido cefalorraquídeo y panel meningio molecular donde detectan Listeria monocitógenes. Inician ampicilina el 25 de enero y es remitido con TAC de cráneo en el cual observan atrofia cerebral córtico-subcortical con dilatación del sistema ventricular y compensatoria. Adicionalmente, colecciones subdurales bilaterales, por lo cual pues solicitan valoración por neuropediatría y neurocirugía y por eso llega a nuestra institución. Con antecedentes, encontramos en este paciente unos antecedentes perinatales, madre gravidad 3, partos 3, con un embarazo a término con 40 semanas por cesárea, por una desproporción cefalopélvica. Encontramos un peso de 4.500 gramos, ictericia que presentó los primeros 3 días, lo cual lo estuvo manejado con fototerapia. Entre los patológicos tenía una macrocefalia ahí que venían como estudiándole, quirúrgicos no refiere, alérgicos no refiere, y hospitalización al nacer pues solamente por la ictericia, familiares no tiene, y epidemiológicos pues niega viajes recientes o contacto con personas enfermas, y la vacunación estaba completa para la edad. Los signos vitales de ingreso, encontramos un paciente con una frecuencia cardíaca de 126, una frecuencia respiratoria de 31 respiraciones por minuto, una tensión arterial de 117/73 y una temperatura de 36.9. Al examen físico de ingreso de este paciente encontramos un paciente en buen estado general, afebril, hidratado, no lucía tóxico, no signos de dificultad respiratoria, toleraba la vía oral. Al examen físico encontramos en cabeza y cuello apertura ocular espontánea, pupilas reactivas, escleras anictéricas, conjuntivas rosadas, mucosas húmedas, un hemangioma que se observaba en mejilla izquierda aproximadamente de 2x2, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, un tórax normoexpansivo, un murmullo vesicular presente sin sobreagregados, un abdomen blando, depresible, no masas, no megalias, no dolor, no signos de irritación peritoneal. No tenía déficit neurológico aparente, no signos meningios ni de focalización. La fontanela estaba levemente abombada con una macrocefalia y un perímetro de 51 centímetros y las extremidades estaban sin edemas, no tenían limitación funcional y su llenado capilar era menor de 2 segundos. En la valoración nutricional tenemos un paciente que tenía un peso de 11.3 kilos, una talla de 73 centímetros con un perímetro de 51 centímetros.
que para las gráficas pues, de la OMS tenemos un peso para la talla más 2 desviaciones estándar, un peso para la edad entre más 1 y menos 2 desviaciones estándar, una talla para la edad entre 0 y menos 1 desviación estándar, y el perímetro cefálico, que pues entra en caso de interés en nuestro caso clínico, es que estaba mayor de 2 desviaciones estándar, como vemos en la gráfica. En los paraclínicos que traía el paciente de periferia, tenemos que este paciente tenía del 22 de enero un citoquímico de líquido cefalorraquídeo, en el cual se observaba incoloro, transparente, con un pH de 8, glóbulos rojos de 23, leucocitos de 240, neutrófilos de 57%, linfos de 41, monocitos de 2%, glucosa de 35, proteínas de 26 y LDH de 21. Un panel meningio que mostraba listeria monocitógenes, un hemograma del 4 de febrero que muestra leucocitos de 10.110, neutrófilos de 5.440, linfocitos de 3.500, monocitos de 910, hemoglobina de 9.9, un hematocrito de 32.7, un BCM de 70, un HCM de 25, unas plaquetas de 729.000. Una PCR que estaba en 5.67, una función renal que estaba en BUNS de 6.9 con una creatinina de 0.22 normal, y un TAC de cráneo simple contrastado que mostraba cambios atróficos cerebrales difusos bilaterales con dilatación ventricular supra e infratentorial, y además colecciones subdurales bilaterales y periféricas. Y la contrastaba con hiperdensidades y realces anómalas con el contraste a nivel de las colecciones y hallazgos sugestivos de meningoencefalitis. Entonces, cuando nos llega ese paciente a la institución, el primer abordaje que se realiza, bueno, se deja con un diagnóstico de una meningitis bacteriana por Listeria monocitógenes, con colecciones subdurales hemisféricas bilaterales, empiemas y macrocefalia e hidrocefalia. Y el manejo que se deja es ampicilina a 300 miligramos kilo día, que se inició pues ese día que ingresó, pero ya venía con ella desde el 25. Valoración por infectología y neurocirugía, y se solicitan paraclínicos de extensión. Es valorado por infectología, el servicio de infectología, quienes consideran continuar con la ampicilina a los 300 miligramos kilo días para completar un total de 21 días. Solicita pues rastreo rectal y nasal, y dado a la severidad clínica del cuadro infeccioso, ordena pruebas de inmunodeficiencia primaria versus secundaria. Es valorado por neurocirugía, quienes dejan un diagnóstico con una macrocefalia, hidrocefalia y retraso del neurodesarrollo, y indican tomar resonancia simple y contrastada para caracterizar bien la lesión y definir la conducta quirúrgica a seguir con el paciente. Estos paraclínicos son los que tomamos en nuestra institución, en la cual encontramos un hemograma con leucocitosis, con leucocitos de 6.280, neutrófilos de 2.610, linfocitos de 2.890, unos monocitos de 640, una hemoglobina de 10.3, un BCM de 75, un HCM de 25, unas plaquetas de 606.000. Una PCR de 30.6 que comparada con la anterior había ascendido un poco más. Unas inmunoglobulinas, tenemos una IgE de 13.56, una IgM en 333, una IgG en 1867 y una IgA en 140, que estaban normales para la edad del paciente. Tenemos un rastreo nasal y un rastreo rectal que salieron negativos, un VIH con unos anticuerpos y un antígeno negativo, y tenemos un hemocultivo que fue negativo a los 5 días de incubación, y tenemos un HTLV1 y 2 de anticuerpos que también estaban negativos. El paciente le toman la resonancia. En la resonancia podemos observar extensas colecciones líquidas de intensidad de señal mayor en líquido cefalorraquídeo subdural bihemisféricas de predominio frontoparietotemporal occipital derecha de 14 milímetros y parietotemporal occipital izquierda de 26 milímetros aproximadamente. Se extendían también de forma laminar a nivel interhemisférico y ejercían efecto de masa sobre el parénquima encefálico, y no presenta pues una restricción en la difusión en el interior de estas colecciones.
Luego, pues, de que se inyectaba el contraste, observaron realce paquimeningio y había una restricción en la difusión y en los espacios subaracnoideos. Y sobre los surcos cerebrales a nivel bifrontal, posiblemente veían presencia de contenido purulento. Había moderada dilatación del sistema ventricular, a predominio supratentorial y moderado ensanchamiento de espacios subaracnoideos corticales y cisternales que podía sugerir pérdida del volumen encefálico. Dale, Vivi. Entonces, con este resultado de la resonancia es valorado por neurocirugía y deciden llevar a cirugía para drenaje, el 8, y estudio de las colecciones subdurales. En este drenaje de la colección subdural fue hipertensiva, aproximadamente de 180 cc, sugestivo de higroma santocrómico, con un color cetrino sanguinolento, y envían las muestras a análisis de laboratorio y dejan tomar control de TAC a las 6 de la mañana del siguiente día. Es trasladado al servicio de UCI pediátrica en el postquirúrgico y es valorado por el servicio de infectología, quien solicitó linfocitos TCD3, TCD4, TCD8, linfocitos B y linfocitos ERIK para completar los estudios de inmunodeficiencia. Y de esa colección subdural de cirugía solicita coloración de Gram, citoquímico de líquido cefalorraquídeo, cultivo de bacterias aerobias y anaerobias y cultivo de micosis profunda, tinción de Silnicel y KOH. De estos estudios que tenemos nos sale el citoquímico de esa colección, en el cual se ve un aspecto turbio, con glucosa en líquido de 74 miligramos decilitros, un BDL en líquido no reactivo, una proteína en líquido cefalorraquídeo en 1869.12. No se hace recuento de células, pues porque está la muestra coagulada después de eso. Se hace coloración de ácido alcohol resistente, que no se observa VAR en 100 campos examinados y una reacción leucocitaria ausente. El KOH es negativo para levaduras y estructuras micóticas. El cultivo de líquido cefalorraquídeo sale negativo a las 72 horas y el cultivo de micosis profunda es negativo a los 30 días de incubación. El TAC de cráneo de control está sin sangrados intracraneales agudos. Hay un neumoencéfalo que es valorado por neurocirugía, quien considera que es esperado en el postquirúrgico, sin lesiones que requieran una nueva intervención en el momento, sin señales o signos de alarma neurológica, por lo cual, por indicación de neurocirugía y del personal de cuidado intensivo, es trasladado el 10 de febrero a sala de hospitalización por buena evolución clínica sin deterioro neurológico. El paciente completa 14 días de ampicilina posterior al drenaje de la colección, que fue realizada el 8 de febrero, y dan egreso el 21 de febrero por buena evolución del paciente. Entonces, este es el caso clínico. No sé si tengan alguna pregunta, y si no, pues para iniciar con el tema. Bueno, entonces iniciemos con el tema. El día de hoy entonces vamos a hablar de listeriosis en pediatría. Hablaremos de Listeria monocytogenes. Para empezar, hablemos un poco de que Listeria monocytogenes es una bacteria de amplia distribución en el ambiente y una causa infrecuente de enfermedad en la población general. No obstante, en ciertos grupos de riesgo va a representar una causa importante de infección invasiva como bacteriemia y compromiso del sistema nervioso central. En la epidemiología vamos a ver que es una causa relativamente poco común de infección, pues en la población general hay una prevalencia aproximada de 0.1 a 11.3 por cada millón de personas y sin embargo en ciertas poblaciones con factores de riesgo es una causa importante de bacteriemia y de meningoencefalitis, como por ejemplo los neonatos, las gestantes, los ancianos, los trasplantados, los inmunosuprimidos. En esta población se habla de que el riesgo de mortalidad es casi del 20 al 60%. Listeria monocytogenes va a ser una de las 3 primeras causas de meningitis en el periodo neonatal. La ocurrencia aproximada se habla de 2.3 a 8.6 casos por cada 1000 nacidos vivos y la letalidad es cerca al 30%. Vamos a ver qué es la causa más común de enfermedad de origen alimentario, sobre todo relacionado con hospitalización en Estados Unidos. Dale, Vivi. Cuando hablamos un poco de la epidemiología de Colombia, entonces vamos a ver que en el 2000 se creó la Red Nacional de Vigilancia Microbiológica de Listeria monocytogenes, a la cual pertenecen
todos los laboratorios de salud pública de los departamentos. A partir de esta fecha se hizo obligatorio el envío de sus aislamientos al laboratorio de referencia del INVIMA para su confirmación y serotipificación. Ya en este estudio entre el 2000 y el 2009, la mayoría de casos reportados, como vemos ahí en la imagen, correspondió a Bogotá, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca. Y en cuanto a los alimentos que censaron que fueron fuente de infección, los más comunes encontraron la leche y los derivados lácteos, entre 778 casos, las carnes y los derivados cárnicos, entre 357 casos, los alimentos listos para el consumo, entre 97 casos, las muestras de plantas procesadoras de alimentos, entre 76 casos, y las aves en 62 casos. Y en el caso de Colombia se presenta una tasa de mortalidad infantil de 15.02 defunciones por cada 1000 nacidos vivos. Y según las cifras reportadas pues, por el Ministerio de Salud y de Protección Social, el 63% de muertes infantiles ocurren durante esos primeros 28 días de vida. Dale bien. En la parte de la microbiología, vamos a decir que Listeria monocytogenes es una bacteria gram positiva, un bacilo corto, no ramificado y no espurulado. Es un anaerobio facultativo, catalasa positivo, oxidasa negativo y hace una beta-hemólisis completa. Y su nombre deriva del hecho de que es un extracto de su membrana celular, posee una potente actividad inductora de monocitosis, pero pues estos estudios se hicieron inicialmente en conejos. Y aunque se ha visto que no es tan frecuente en humanos, de ahí pues derivó el nombre y quedó pues con este nombre. Contiene entre 1 y 6 flagelos polares que le confieren como una movilidad muy característica, le dicen la movilidad acrobática. Y de los 17 serotipos descritos de Listeria monocytogenes, basado pues en los antígenos flagelares, tenemos el 1,5A, el 1,5B y el 4B, que van a corresponder a la mayoría de aislamientos, tanto en pacientes como en alimentos. Y gracias a la capacidad que tiene de tolerar bajas temperaturas y altas concentraciones de sal y de pH elevados, vamos a encontrarla ampliamente en el ambiente, en la tierra, en el agua, en la vegetación en descomposición. Entonces, por esto va a sobrevivir por meses en los suelos y hasta 30 días en el agua. Dale. Ahora hablaremos de la forma de transmisión y la fisiopatología. Entonces, como les decía, Listeria monocytogenes se encuentra en lugares donde se procesan alimentos, particularmente aquellos fríos y húmedos. Y muchos alimentos la pueden albergarla y transmitirla. Pero la infección generalmente ocurre a través de la ingestión de productos lácteos contaminados, directos de la vaca, oveja o cabra sin tratar ni hervir, los quesos hechos con leche no pasteurizada, las verduras crudas que no están lavadas o no están desinfectadas, las carnes o en particular alimentos refrigerados que no requieren pues como una cocción antes de comerlo. Entonces el mecanismo de infección de Listeria monocytogenes en el neonato comprende la ingestión de la bacteria por parte de la madre y esta va a cruzar el epitelio intestinal hacia el torrente sanguíneo, alcanzando al feto pues por vía transplacentaria. Vamos a ver que Listeria monocytogenes tiene un ciclo de vida muy inusual, como vemos en la imagen de la izquierda. Lo que vamos a ver es que puede fagocitarse y tiene una familia de proteínas de superficie de la pared celular bacteriana llamadas internalinas, que van a promover su entrada en las células epiteliales y los hepatocitos. Después de la fagocitosis, la bacteria queda encerrada como en un organulo subcelular llamado fagolisosoma, que es el círculo que vemos ahí. Esto va a ser un ambiente hostil y tóxico para la mayoría de las bacterias. Entonces, el pH bajo de este organulo lo que va a hacer es que activa la listeriolizina O, que es una exotoxina que puede lisar las membranas del organulo en 30 minutos y así permite que la listeria escape al citoplasma. Y todas las cepas patógenas de la listeria van a producir listeriolizina O, y esta se requiere pues para la entrada de la bacteria en el citoplasma de la célula huésped para la patogenia. Entonces, una vez en el citoplasma, las bacterias van a empezar a proliferar con un tiempo de duplicación aproximadamente de 1 hora o unas 2 horas después de entrar en el citoplasma.
empieza a polarizarse en un extremo pues de la bacteria. Entonces muchas bacterias van a migrar a la periferia del citoplasma, donde empujan contra la membrana externa de la célula huésped y forman como unas protuberancias alargadas o filópodos, que son los que pueden ser ingeridos por otras células adyacentes. Entonces, una vez que la bacteria ingresa a la célula adyacente, el ciclo de vida comienza de nuevo y la listeria, por lo tanto, se propaga de una célula a otra sin entrar en contacto directo con el entorno extracelular. Por eso es que se duplica y tan fácil. Una vez que la listeria empieza a penetrar en el torrente sanguíneo, puede diseminarse por vía hematógena a cualquier localización. Y aunque muestra un tropismo preferente por el sistema nervioso central y la placenta, hay datos que indican que la listeria puede hacer varios mecanismos para invadir el sistema nervioso central. Entonces, uno de ellos dicen que es la invasión directa de las células endoteliales de la barrera hematoencefálica. La otra es que utiliza un transporte de bacterias al sistema nervioso central dentro de los leucocitos circulantes en un mecanismo facilitado por fagocitos que le llaman el caballo de Troya. Y la otra es que aprovecha de su localización intracelular en los macrófagos y es transportada a las meninges y al parénquima cerebral. Y se especula que por la vía neuronal retrógrada, a través de los nervios craneales, principalmente como el trigémino, accede a la parte del tallo encefálico y genera romboencefalitis, que luego en la clínica les hablaré un poco más de esto. Dale, Vivi. Entonces, ahorita hablaremos un poco de la presentación clínica en el neonato. Existen dos formas de presentación de la listeriosis neonatal, de comienzo temprano y comienzo tardío. En la listeriosis de comienzo temprano, las madres se presentan pocos días antes del parto y un cuadro clínico que simula un episodio gripal con sintomatología inespecífica, que incluye un síndrome febril agudo, acompañado de mialgias, artralgias, dolor lumbar, cefalea. Y es importante resaltar que hasta el 30% de las maternas infectadas pueden permanecer asintomáticas. Durante el parto puede encontrarse el líquido amniótico manchado de meconio y los síntomas neonatales comienzan antes de los 6 días de vida. ¿Qué van a presentar estos neonatos? Presentan un cuadro clínico séptico con manifestaciones como dificultad respiratoria, neumonía, meningitis o incluso hasta miocarditis. Y la forma más severa de la listeriosis neonatal temprana le llaman granulomatosis infantil séptica, que se acompaña de unas lesiones en el hígado, en la piel, en la placenta, en el cerebro, en las glándulas suprarrenales, en el vaso, en el riñón, en los pulmones y en el tracto gastrointestinal. Y su nombre se debe a que presenta como unos granulomas que se describían como unos microabscesos en esos tejidos que nombré ahorita. Y eso pues puede ocurrir en cualquier etapa de la gestación, pero es más frecuente en el tercer trimestre. Lo otro que tenemos, esta de inicio temprana tiene una alta mortalidad, se habla de un 20 a un 50%. La listeriosis neonatal de comienzo tardío, vamos a ver que es la que debuta con síntomas de 7 a 28 días de vida después del nacimiento y su presentación clínica se asemeja más a una meningitis que a un cuadro clínico de septicemia. Y en estos casos es el serotipo 4B el más frecuente que está involucrado. Dale, bien. Esta es una tabla que quise traer en la cual pues mostramos la comparación entre esa listeriosis neonatal temprana y tardía. Entonces lo que hablamos de los días de vida, que se dan esos primeros 6 días la temprana, la tardía pues ya entre hasta esos 35 días. Es más frecuente en hombres en la tardía, aunque es como casi el mismo porcentaje. El recién nacido a pretérmino se presenta más en la temprana. En la tardía, la mortalidad se presenta de un 20 a un 63% en la temprana, con un promedio de 38%, y la tardía sí un 10%. El compromiso respiratorio se presenta más en la temprana, un 38 a un 50%. La meningitis, como veíamos, es más en la tardía, con un 67 a un 93%. El aislamiento en sangre se dice que es más en la temprana, un 81 a un 88%. Y la enfermedad materno-perinatal, pues es en la temprana de un 50 a un 74%.
La presentación clínica, esa que hablamos ahora, es la neonatal. Ahora vamos a ver la presentación clínica no neonatal. Acá es importante resaltar que la infección por Listeria monocitógenes en los pacientes inmunocompetentes, en su gran mayoría, es asintomática y pasa desapercibida. Pero tenemos un caso de la no invasiva, que se presenta como una gastroenteritis febril y es la forma de presentación pues no invasiva, y los síntomas inician aproximadamente a las 6 horas y hasta 10 días puede presentarse después de la ingesta del microorganismo, y tiene una duración de 1 a 37 días. Cursa con fiebre, náuseas, vómitos seguidos de diarrea acuosa con coprocultivo negativo, mialgias y artralgias. En la fase invasiva vamos a ver que la bacteriemia es la presentación más común y es típicamente asociada con fiebre y mialgias que pueden estar precedidas por náuseas y diarrea, y el compromiso del sistema nervioso central le va a seguir pues en frecuencia, siendo más común el compromiso del tronco encefálico, el cerebelo y las meninges. Además que la presentación de meningitis puede cursar con alteración del nivel de conciencia, convulsiones y trastornos del movimiento. También se puede presentar variedad de infecciones localizadas. Se han presentado casos de conjuntivitis, infecciones de piel, abscesos hepáticos, abscesos cerebrales, peritonitis, abscesos esplénicos, infecciones pleuropulmonares, osteomielitis, pericarditis, miocarditis, pero pues digamos que estas son menos frecuentes. Vale. Tenemos entonces la neurolisteriosis. Cuando hablamos de neurolisteriosis, se ha clasificado como la meningitis, la meningoencefalitis, la encefalitis del tallo, que es la romboencefalitis, y el absceso cerebral. Vamos a definir la meningitis como los signos de irritación meningia que están asociados con hallazgos inflamatorios en el líquido cefalorraquídeo, como pleocitosis, hipoglucorraquia o incremento de proteínas. La encefalitis la vamos a definir por el compromiso del estado de conciencia, las crisis convulsivas, el déficit neurológico focal o compromiso radiológico del parénquima cerebral. Y se denomina romboencefalitis al compromiso del mesencéfalo, la protuberancia o cerebelo en la imagen por resonancia magnética, y clínicamente por el compromiso de los nervios craneales y los signos cerebelosos, como la ataxia, el temblor o la hemiparesia. De estos síndromes, el más frecuente es la meningoencefalitis, que va a representar el 84% de los casos. Y la presencia de signos motores o sensitivos focales, crisis convulsivas o déficit visual campimétrico siempre nos debe hacer sospechar de un absceso cerebral, el cual ocupa el 10% de las infecciones, como en el caso de nuestro paciente. Los casos de meningoencefalitis se van a presentar generalmente con fiebre, cefalea intensa, náuseas, vómitos y signos pues, de irritación meningia. Y la encefalitis es infrecuente, pero se ha encontrado positividad de los cultivos de líquido cefalorraquídeo en aproximadamente un 50% de los casos, al igual que los hemocultivos. En esta tabla de la izquierda traigo como los factores de riesgo para neurolisteriosis, todos esos pacientes que tienen tratamiento inmunosupresor, trasplante renal, trasplante hepático, un cáncer de órgano, neoplasias hematológicas, enfermedad renal crónica, cirrosis, diabetes mellitus, enfermedades autoinmunes, VIH, o sea, todos esos pacientes que tienen un compromiso pues de su inmunidad o una enfermedad crónica, pues son más frecuentes que presenten esta complicación. Dale, Vivi. Acá es una tabla que les traje de la parte de la meningitis, que es unas características, porque según los estudios, la descripción de los signos meningios pues hace referencia específicamente como a la rigidez de nuca, la cual se presenta como en 2/3 de los casos, más de la mitad presentan alteración de conciencia, la triada pues que conocemos de la meningitis, que es la fiebre, la rigidez de nuca y la alteración del estado de conciencia, se presenta aproximadamente como entre un 50 a un 25% de los pacientes que pueden presentar pues crisis convulsivas y presentan pues un factor independiente pues de la mortalidad. Dale, Vivi. En la parte del diagnóstico vamos a ver que tenemos varias cositas que nombrar, pero una de ellas es a nivel del cultivo, los cultivos de muestra estéril como sangre, líquido cefalorraquídeo y líquido amniótico.
y un recién nacido enfermo cuya madre tiene listeriosis debe ser evaluado para detectar pues la sepsis, incluidos cultivos o PCR de cordón umbilical o sangre periférica, de líquido cefalorraquídeo, de aspirado gástrico, de meconio, de cualquier tejido que sea potencialmente pues infectado. Y cuando se obtiene esta punción lumbar con análisis del líquido cefalorraquídeo, se puede hacer pues también el cultivo y una PCR en tiempo real si está disponible. La tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo en la meningitis por listeria se habla que tiene una baja sensibilidad y es positiva en el 30 al 40% de los casos y en solo alrededor de un tercio de los pacientes. Los casos de listeria que se ven en el sistema nervioso central rara vez pueden tener cultivos de líquido cefalorraquídeo negativos, pero pues cuando eso ocurre suele estar acompañado de cultivo positivo y una clínica pues de meningitis. La PCR, pues como les decía, en tiempo real nos sirve para la detención de la listeriolizina O, que como hablábamos ahora en la fisiopatología es el principal factor de virulencia de Listeria monocitógenes. Y en cuanto a las imágenes, tenemos la resonancia, que es superior a la tomografía para hallar el compromiso del parénquima cerebral. Y en cuanto al hemograma, los pacientes con esta enfermedad suelen presentar leucocitosis a expensas de los polimorfonucleares, hasta un 80% de los casos. Pueden presentar también linfopenia y algunos presentan monocitosis. Y la PCR es variable con valores como en valores medios, no tan elevados ni tan bajos. Dale. Cuando hablamos de la parte de la punción lumbar, se habla que la respuesta inflamatoria meningia o cerebral puede derivar en muchas ocasiones en hipertensión endocraniana. Entonces eso se debe tener en cuenta y hay diferentes estudios que describen que se van a encontrar hallazgos como pleocitosis, alrededor del 70% van a ser polimorfonucleares y casi siempre se presenta elevación de proteínas, proteinorraquia, y en un 80% hay consumo de glucosa. Y la relación glucosa en líquido cefalorraquídeo y en sangre, el promedio que se ha visto es de 0.31 o de 0.22 a 0.5. Y los pacientes con meningitis por listeria monocitógenes tienen un menor recuento absoluto de leucos, del porcentaje de neutrófilos y una más baja concentración de glucosa y de proteínas en comparación con lo que se presenta en meningitis por otro tipo de especies bacterianas. Entonces, por esta razón, pues no se puede descartar listeria monocitógenes con base solamente en los parámetros pues, citológicos y bioquímicos, sino que se debe hacer pues una relación de clínica con los hallazgos. Y el acceso cerebral, se habla de que los parámetros citológicos y bioquímicos suelen ser en muchas ocasiones normales. En cuanto a los cultivos, hablamos que esta bacteria va a crecer bien en un agar de sangre a 35 grados centígrados tras 18 a 24 horas o 1 o 2 días de incubación en aerobiosis y va a formar pequeñas colonias redondeadas con una beta-hemólisis. Y la tinción de Gram también va a ser útil para revelar pues, la presencia de microorganismos, donde vamos a observar la morfología pues, característica de Listeria monocitógenes. En meningoencefalitis se dice que el cultivo de líquido cefalorraquídeo tiene mayor rendimiento que el hemocultivo. Y la positividad en líquido cefalorraquídeo es del 80 al 94% y en sangre de 35 a 73%. En accesos cerebrales, los hemocultivos tienen mayor utilidad porque son positivos hasta en un 90% en comparación con el 33% que se presenta en líquido cefalorraquídeo. También vemos que existen diferentes técnicas moleculares pues, que van a estar basadas en la reacción en cadena de polimerasa para el aislamiento pues, de la listeria monocitógenas. Entonces vamos a ver que tenemos disponible el FilmArray de meningitis y encefalitis, el cual detecta los 14 microorganismos principales involucrados en meningitis y encefalitis aguda. Y tiene un límite de detección con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 90% para Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria monocitógenes, Streptococcus agalactiae. Dale.
Vamos a ver a nivel de las imágenes la resonancia cerebral, que tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico de meningoencefalitis y romboencefalitis, y me alcanza el 63% para compromiso meningio y parenquimatoso. Y existen estudios que reportan hallazgos por tomografía de cráneo en tan solo el 20 al 40% de los casos. Y en la meningoencefalitis vamos a observar un realce lectomeningio difuso asociado con lesiones corticales o subcorticales focales hiperintensas en T2 FLAIR. Y también se pueden observar complicaciones secundarias como infartos cerebrales por vasculitis o vasoespasmo, una hemorragia intracerebral, ventriculitis e hidrocefalia aguda. Y aunque es infrecuente, se ha reportado también mielitis por listeria monocitógenes. Y en la romboencefalitis lo que se observa es hiperintensidades focales o difusas en las secuencias de T2 FLAIR, asociadas también con un realce nodular o difuso con el medio de contraste en el mesencéfalo, en el puente, en el bulbo o en las estructuras cerebelosas. En la imagen de la derecha que les muestro ahí es una imagen de un cuadro letal de meningoencefalitis en un adolescente de 14 años de edad con tratamiento inmunosupresor que presentó pues cefalea, fiebre y somnolencia y había tenido como un antecedente de un cuadro gastrointestinal como una semana previa y presentó hidrocefalia secundaria a una meningoencefalitis por listeria monocitógenes. Dale, Vivi. En la parte del tratamiento, entonces, hablamos que listeria monocitógenas tiene resistencia intrínseca a las cefalosporinas y se reportan unas tasas altas de resistencia a la clindamicina, las tetraciclinas, las quinolonas y los macrólidos. Y en los casos de listeriosis no invasiva, teniendo en cuenta que pues, es una infección autolimitada, el tratamiento es de soporte y pues solo requieren tratamiento antibiótico los pacientes que tienen un factor de riesgo o realizan pues complicaciones. Se han hecho pues estudios in vitro en los cuales encontraron que los antibióticos betalactámicos en combinación con los aminoglucósidos tienen un efecto sinérgico que aumenta la muerte bacteriana. Pero es muy controversial, pues como en otros estudios, porque refieren poco probable que sean efectivos como en el huésped vivo, por la mala penetración a la célula. Sin embargo, pues esto se sigue usando, esta sinergia entre estos dos antibióticos. Se ha visto también que la inmunosupresión reduce esa capacidad del huésped para eliminar las células infectadas, lo que va a permitir que la listeria sobreviva y se propague durante periodos prolongados en un entorno intracelular protegido. Por lo tanto, como vamos a ver ahorita, se recomienda el tratamiento con antibióticos durante 3 a 4 semanas en pacientes inmunodeprimidos. Dale. Entonces, acá les traje una tabla en la cual vamos a ver que su primera línea va a ser ampicilina, el manejo con ampicilina. Y el uso de gentamicina pues puede iniciarse a consideración del médico tratante con cautela pues en pacientes con falla renal y en casos de romboencefalitis la recomiendan o pues cuando es una infección invasiva. Cuando es una invasiva no grave se utiliza solo la ampicilina. Y tenemos a los que son alérgicos a la penicilina, o en situaciones, pues otras situaciones especiales, utilizan la terapia de segunda línea, que es el trimetoprim sulfametoxazol o el meropenem. Se habla que el trimetoprim con una combinación de fármacos que ingresa fácilmente a la célula y así elimina la listeria y puede ser el tratamiento pues más eficaz. Y esta combinación pues ha demostrado como una eficacia en pacientes con hipersensibilidad a la penicilina. Y el meropenem es uno pues, de los fármacos con una concentración mínima inhibitoria pues, más baja para listeria. Por otra parte, pues hemos visto que también a los alérgicos a las sulfas utilizan la vancomicina, que muestra una actividad variable, pero se habla también que tiene como un uso limitado de meningitis por su escasa penetración a través de la barrera hematoencefálica. Entonces, eso a veces limita un poco su uso en listeriosis invasiva. Entonces, tenemos ahora el linezolid, que presenta una adecuada actividad in vitro contra listeria y pues gracias a su elevada concentración que alcanza tanto a nivel intracelular como en líquido cefalorraquídeo, la postulan como uno de los fármacos más prometedores para el tratamiento de la neurolisteriosis.
No se recomienda pues el uso de corticosteroides como la dexametasona para el tratamiento rutinario de la meningitis por Listeria monocytogenes. Y la duración es de gran importancia, que se nos quede que la duración debería ser de 10 a 14 días, pero en caso de meningitis se debe completar mínimo 21 días, como en el caso de nuestro paciente, y en los casos más complicados como romboencefalitis, absceso cerebral y endocarditis, pueden requerir hasta 6 semanas de tratamiento. En cuanto al pronóstico, decimos que listeriosis neonatal temprana tiene una mortalidad del 40% y la tardía del 10%. Estos pacientes pueden presentar secuelas como hidrocefalia, parálisis cerebral y discapacidad intelectual. La listeriosis no neonatal en pacientes sin factores de riesgo tiene un mejor pronóstico, al contrario pues de la romboencefalitis y los abscesos cerebrales que pues pueden dejar secuelas neurológicas hasta un 60%. Y tenemos como marcadores de mal pronóstico el retraso en el inicio del tratamiento específico, las convulsiones y bacteremia. Dale bien. La prevención, pues como hablábamos, esto se ve muy relacionada con la parte de los alimentos, entonces debemos lavar adecuadamente todos estos alimentos, mantener los utensilios de la cocina limpios, la temperatura del congelador debe ser menor a 18 grados centígrados y el refrigerador a menor a 4 grados centígrados, se debe cocinar adecuadamente la carne y el pollo, no se debe consumir alimentos no pasteurizados, y debemos consumir la comida preempacada lista para consumir lo más rápido posible. Dale bien. Como conclusiones o como cosas para llevar a casa de este caso clínico, Listeria monocytogenes se encuentra en lugares donde se procesan alimentos, particularmente aquellos fríos y húmedos. Por esto, pues se suele adquirir la infección por la ingestión de estos alimentos contaminados. Las manifestaciones clínicas van desde un cuadro de una gastroenteritis febril hasta una enfermedad invasiva que generalmente se asocia con uno o varios factores de riesgo. La piedra angular del tratamiento sigue siendo la ampicilina. La neurolisteriosis, que es la complicación, se presenta principalmente como meningitis o meningoencefalitis y en menor frecuencia romboencefalitis o abscesos cerebrales. La duración del tratamiento debe ser generalmente de 10 a 14 días y en caso de meningitis se debe completar mínimo 21 días y en caso de otras complicaciones hasta 6 semanas de tratamiento. Y como sabemos, los marcadores de mal pronóstico, pues en ese retraso de ese inicio del manejo, las convulsiones y bacteriemia, pues nos van a complicar más el pronóstico del paciente. Por eso es importante conocer de la enfermedad, reconocerla a tiempo y poderla manejar. Gracias.